aunque tengamos que hacer horarios extra, en fin, hacer lo que tengamos que hacer, pero esperar hasta el final para poder tomarle la parte práctica, ¿no? Que es la parte que más me interesa en ese aspecto, ¿no? Voy a tratar de mantener, voy a tratar de esperar hasta lo último, ¿no? Hasta lo último que se pueda. Ok. Listo, voy a compartir para que vean la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a comenzar con el estudio seguimos en el estudio del examen físico general. Vamos a comenzar con el examen físico de piel y faneras. Vamos a dar hoy esta parte del examen físico de la piel hasta el final y bueno, ya mañana continuaremos con el examen físico de celular subcutáneo, depende de hasta dónde avancemos. Vamos a ver si si avanzamos un poco hoy el segundo tema, depende de las circunstancias. Bueno, el objetivo es esta parte del examen físico de la piel y fanera es una parte muy importante debido a que sí o sí necesitamos, déjenme activar aquí un momentito caramba, se me fue parece que se me fue un momento el apuntador, que lo necesito. ¿Por qué te me vas? Aquí está. Opciones de puntero. Ok. El examen físico de piel y faneras es muy importante, ya que la piel nos da una serie de indicadores importantísimos desde el punto de vista clínico y además de eso, ya nos da una serie de diagnósticos con los que vamos a trabajar que forman parte del examen físico general. Y cuando hablamos de faneras, hablamos del cabello y de las uñas, ¿no? Específicamente. Cuando hablamos del examen físico de la piel, es importante de que a la hora de que ya ustedes comiencen a hacer examen físico, ustedes tienen que tener en cuenta de que deben tener una serie de condiciones especiales para realizar el examen físico del paciente, ya que no pueden hacer un examen físico totalmente en condiciones no adecuadas. En primer lugar, para el examen físico de la piel tienen que tener en cuenta que deben... Ay, perdón, ¿alguien puso grabar? Disculpen. Creo que no puse grabar yo. Sí, está grabado. Ya, ok, gracias. Listo. Entonces, en el examen físico de la piel tenemos que tener en cuenta una serie de condiciones especiales debido a que necesitamos, en primer lugar, establecer un lugar adecuado para el examen físico. No podemos examinar al paciente en cualquier lugar. ¿Bien? Sabemos que por condiciones especiales, debemos mantener, obviamente, seguramente una serie, o digamos que relajamos un poquito las normas, depende del lugar en donde estemos trabajando. No es igual trabajar en una clínica top privada con pacientes, con pacientes con características costosas, a trabajar, por supuesto, en un lugar, o digamos, en un hospital público en una ciudad populosa, ¿no? Obviamente, en muchísimas ocasiones tenemos que saltarnos algunas normas, en muchísimas ocasiones tenemos que inclusive, relajar un poquito de condiciones, sencillamente porque no nos quedan otras opciones en función de poder resolver las condiciones actuales. Pero, en realidad, a la hora de hacer el examen físico, en primer lugar, tenemos que tener un espacio lo más seguro posible, un espacio privado, ¿sí? Y además de eso, específicamente para el examen físico de la piel, lo más privado posible, porque debemos ver la mayor cantidad de piel del paciente. ¿Bien? Si bien la piel no es igual en todos los segmentos del cuerpo, sí o sí tiene que estar lo más descubierta, pero debido a que pueden haber cambios de un segmento a otro. Es importantísimo la temperatura. ¿Por qué razón la temperatura debe ser la adecuada? Porque a la hora de la temperatura adecuada, sobre todo en las pieles blancas, hay cambios en la coloración de la piel en función de la temperatura. Y esos cambios nos pueden confundir terriblemente y nos pueden dar la idea de que estamos ante una patología que no existe. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de una alteración de la piel, en este caso, cuando hablamos de una alteración de la piel, por ejemplo, una cianosis, que vamos a verlo en un rato, que es una coloración azulada de pieles mucosas, por ejemplo, las personas que tienen piel muy blanca ante el frío,
o sea, tienden a que la piel se torne un poco azulada. Y no significa que sea cianosis, son cambios que están relacionados con la temperatura. Es por eso de que la temperatura debe estar entre 20 y 25 grados Celsius máximo, ni muy caliente ni muy fría. De lo contrario, puede haber inclusive hasta piloerección que puede simular alguna otra alteración en la piel. Es importante la iluminación. Lo ideal es que la iluminación sea artificial, digo natural. ¿Por qué? Porque la iluminación natural nos da el color que realmente la piel tiene. Si ustedes se han fijado, los hospitales generalmente en el área de consulta tienen iluminación natural. Tienen muchos cristales en la parte superior, precisamente para que esa iluminación natural tenga su espacio, entre, ingrese y logre ser realmente la iluminación adecuada que tenga esta área. Si usamos iluminación artificial, tenemos que tener en cuenta el color que puede simular cambios en la piel. Y esos cambios en la piel pueden generar grandes alteraciones que realmente pueden afectar, no, o sea, nos pueden simular que el paciente tiene coloraciones anormales que no existen y pueden afectar o darnos un mal diagnóstico. Aparte de eso, tenemos alteraciones, por ejemplo, con respecto, o sea, es importante también de que usen una cinta métrica para medir el diámetro de las lesiones y además de eso es importante de que usen guantes para la palpación, ¿no? Los guantes deben ser deben ser desechados para que en otro momento pueda ser descartado para otro uso, o sea, no pueden ser usados para otro paciente. Entonces es importante de que estas condiciones las tengan muy claras a la hora de examinar al paciente. Ahora, en caso que la luz tengan que usar una luz artificial, esa luz tiene que ser blanca, por favor, no puede ser de ningún otro color, porque si usan una luz amarilla, les va a parecer que el paciente tiene una ictericia, que no existe, ¿bien? Y entonces puede simularle, por supuesto, una patología, o sea, les puede simular que el paciente tiene una hepatitis, por ejemplo, ¿bien? Generalmente, aparte de eso, si tienen bombillos incandescentes, puede simular que el paciente tenga, inclusive, le puede simular un incremento o sea, del calor de la piel, puede simular inclusive otras alteraciones que realmente son bastante, pueden confundir bastante. En cuanto a la guía para el examen de la piel, recuerden que habíamos hablado en la clase anterior o sea, que teníamos varias técnicas en el examen físico, ¿se acuerdan? Inspección, palpación, percusión y ocultación. Ahora, en el examen físico de la piel solamente vamos a manejar inspección y palpación. En cuanto a la inspección, vamos a determinar el color o la pigmentación, que es lo mismo, higiene y lesiones, ya que las lesiones solo se inspeccionan, y a través de la palpación, la humedad, temperatura, textura y grosor, turgencia y movilidad. Estos son los elementos que constituyen parte del examen físico de la piel indefectiblemente, que sí o sí tienen que tener en cuenta. Vamos a ver cómo se desarrollan por partes. En primer lugar, a la hora de la coloración de la piel, obviamente, a esta altura en el mundo y en nuestro continente, pues tenemos una serie de alteraciones cuando hablamos de la coloración como tal y hablamos de, en este sentido, de, del tema, o sea, del mestizaje. O sea, en realidad, cuando hablamos de mestizaje, ya no tenemos razas tan, o sea, tan puras, ¿no? Pero en realidad las tres razas originales son la blanca, la amarilla y la negra. En realidad en nuestros países hay mucha mezcla de razas, en toda Latinoamérica como tal, y por lo tanto ya nos vamos a encontrar enfermedades tan típicas que solo se ve en la raza blanca, otras en la raza negra y otras en la raza amarilla, que son los pacientes asiáticos, ¿no? Como podemos ver, ahora el coronavirus le da a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, cuando las razas estaban bien delimitadas, habían enfermedades características de cada una. ¿Bien? Ahora, sin embargo, sí o sí, ustedes deben preguntar sobre los parientes cercanos para intentar buscar una genealogía de cada paciente cuando hay patologías específicas de cada una en especial. Ahora, con respecto a la coloración
también varía en función de las regiones del cuerpo, por ejemplo. La región facial, extremidades, las partes del cuerpo expuestas a roce o a la intemperie, los genitales, línea abdominal, presiones o areolas tienen características distintas a nivel de la piel. Porque también hay cambios que son completamente normales y no tienen por qué alarmarnos ni nos tienen que parecer patológicos porque no lo son. Con respecto a las razas de pigmentación clara, generalmente la piel es muy clara en regiones donde no están expuestas y más oscuras en regiones que no están tan expuestas. Ahora, sin embargo, en la región se pueden encontrar alteraciones como las esfélides. Las esfélides son las pecas. Si más no recuerdo, en portugués son sardas. Es lo mismo, ¿bien? Que pueden aparecer en la región anterior del tórax, brazos, en la fase o en la cara en este caso, y no son patológicas, ¿sí? No tienen ninguna significación patológica. Y en las razas de pigmentación oscura, en los pacientes de raza negra se pueden encontrar colores rojizos o azules en los labios y en las membranas mucosas. Y eso también es normal. Al igual que pueden encontrarse un color amarillento en la esclera, que también no es patológico. Ahora vamos a ver las alteraciones patológicas de la piel. Esto sí es importante y es pregunta de examen fijo. Comenzamos con las alteraciones patológicas de la piel y la primera alteración patológica es la cianosis. ¿Y qué es la cianosis? La coloración azulada de piel y mucosas que se define en trastornos de la oxigenación tisular o de los tejidos. Mire, esto que ven acá es cianosis. O sea, aquí tenemos un déficit en la llegada del oxígeno. Obviamente esta región está peor, pero este déficit, en este caso en particular, que es localizado, este trastorno en la concentración de oxígeno a este nivel, ¿está dado porque el paciente tenga trastorno respiratorio? No, ¿verdad? Está dado porque porque el paciente tiene un trastorno vascular, que hace de que haya una disminución del flujo, y esa disminución del flujo es lo que provoca esta coloración. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cianosis? Y esto es pregunta de examen. ¿Seguro o no? Segurísimo. Esto es pregunta de examen. Causa de cianosis central y causa de cianosis periférica. ¿Cuáles son las causas de cianosis central? Causa pulmonar, causa periférica. En el caso de la cianosis central, tenemos en este caso, dentro de las causas pulmonares, tenemos la neumonía. O sea, entre las causas de tipo pulmonar están la neumonía, la bronquitis crónica y el neumotórax grave, que si se dan cuenta todas son patologías pulmonares y por supuesto bastante importantes, y otras alteraciones de la hemoglobina, como ya más rara, como la metahemoglobinemia, que es más compleja de que aparezca. Y en el caso de la cianosis periférica o la cianosis generalizada, aquí tenemos la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, el taponamiento y la policitemia. Entonces, en el caso de la cianosis periférica, tenemos muy claramente cómo acá las causas son cardíacas, acá las causas son pulmonares. Entonces, siempre que haya cianosis central, el trastorno está en el sistema respiratorio. Y siempre que hay cianosis periférica, el trastorno está en el sistema cardiovascular. Y cuando es localizada, el diagnóstico está en los vasos sanguíneos. Aquí tenemos el ejemplo de trombosis venosa profunda, obstrucción arterial, vasculitis o finalmente exposición al frío. Ahora, ¿cuáles son las causas de la cianosis mixta? Aquí tenemos la tetralogía de Fallot, que se ven en los pacientes con comunicación interauricular y comunicación interventricular, transposición de grandes vasos, que en este caso tenemos, en el caso de la tetralogía de Fallot, se ve en los pacientes en los niños o sea, se ve con más frecuencia en los niños después de un año de vida, que es precisamente cuando empiezan a caminar, y en la transposición de grandes vasos se ven los niños antes del año de vida. Ahora, otra de las alteraciones patológicas de la piel, aquí tenemos, por ejemplo, la ictericia. ¿Qué pasa con la ictericia? La ictericia es la coloración amarilla de piel y mucosas, por aumento de la concentración de bilirrubina en el plasma. En este caso, ¿qué sucede? Aquí tenemos una alteración muy notoria
de la bilirrubina en plasma, en la cual vamos a tener, ya, aquí está, perdón, aquí está, ok, en la cual esta concentración de la bilirrubina en el plasma obedece a 3 tipos de bilirrubina. O sea, ustedes recuerden que la bilirrubina tiene un proceso de conjugación, tiene un proceso de conjugación, ya, ya, un segundito. Ya, ok, entonces, en este caso tenemos un proceso de conjugación, un proceso de conjugación, un proceso de conjugación, un proceso de eh, depende del tipo de alteración que tenga en este caso de la bilirrubina, ¿no? En este caso, todo está en la concentración que tenga. O sea, todo está, recuerden que la bilirrubina tiene un proceso en el cual tenemos un incremento de la bilirrubina indirecta cuando tenemos una hemólisis, cuando tenemos la destrucción de glóbulos rojos, como la vemos en el cuadro posterior. Aquí tienen, por ejemplo, aquí tenemos los cuadros de, un segundito, pero no fue ella la que supuestamente pidió recuperar el descanso por el tema de lo que no le descontaran, porque ayer inclusive yo tuve que ir solamente por ella, y punto. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el asunto de las causas, el tema de la bilirrubina indirecta. O sea, si tenemos el asunto, por ejemplo, el asunto de la bilirrubina indirecta, ¿qué sucede aquí? Los pacientes, por ejemplo, que presentan ictericia con incremento de la bilirrubina indirecta son aquellos pacientes que presentan hemólisis. O sea, hay una serie o un grupo de enfermedades que se conocen como las anemias hemolíticas que tienen múltiples orígenes, como la anemia hemolítica autoinmune, por anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, eh, las anemias hemolíticas, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal crónica, la hemoglobinuria paroxística nocturna, cualquiera de esos trastornos generan una hemólisis que vierte en gran cantidad de bilirrubina indirecta en el torrente sanguíneo. O puede ser inclusive por reabsorción de grandes hematomas. Esto genera un incremento de la bilirrubina indirecta y se consideran como trastornos prehepáticos. También en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva grave, porque la insuficiencia cardíaca también afecta y genera una cirrosis cardíaca, que es como se llama, ya que la congestión que genera la insuficiencia cardíaca a nivel del hígado puede generar, en este caso, una congestión hepática, y esa congestión hepática continua, genera a la larga, un daño hepático que se traduce en una cirrosis cardíaca. Esto es un concepto bastante nuevo, no se conocía hasta hace poco menos de 15 años, pero sí se sabe que genera un daño en el hígado a largo plazo. Ahora, todos estos trastornos de la bilirrubina indirecta va a generar un tipo de ictericia. Al igual que los trastornos hepáticos generan otro tipo, los hepáticos propios por bilirrubina directa y los poshepáticos, que lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, cuando tenemos un incremento de la bilirrubina indirecta, pero por trastornos hepáticos como tal, aquí tenemos el síndrome de Gilbert, que son pacientes que tienen una ausencia o deficiencia de la glucoronitranferasa. En el caso del síndrome de Gilbert es un trastorno genético. Y también se ve en el recién nacido cuando tenemos una ictericia fisiológica neonatal, o pacientes que tienen hepatopatías graves por fármaco, pacientes con tóxicos por fármaco. En el caso de en el caso de los pacientes que tienen trastornos hepáticos por incremento de la bilirrubina directa, aquí tenemos, por ejemplo, las hepatitis virales A, B, C, D, E, pacientes también por toxicidad por fármacos, o sea, pacientes que consumen muchos fármacos y hacen una hepatitis tóxica por el alcohol, la cirrosis alcohólica,
la colestasis intrahepática del embarazo, por cirrosis biliar, etc. Y las posthepáticas que generalmente se dan por cálculos en la vía biliar, más allá de la vesícula, la cual es la colitiasis, o finalmente por neoplasia de la cabeza del páncreas, que es bastante, relativamente frecuente. Ahora, todos estos trastornos, que en realidad son fisiopatológicos, nos conllevan a, y esto es pregunta de examen, fíjense que se lo estoy diciendo, que es pregunta de examen fija, a los tipos de ictericia desde el punto de vista clínico. Estos tipos de ictericia desde el punto de vista clínico, ¿qué generan? Una, ictericia flavínica, donde tenemos una coexistencia de anemia o ictericia leve, como se observa en las ictericias hemolíticas, y esta ictericia flavínica te genera una alteración, o sea, un íctero, un color amarillento de piel y mucosa, pero es un color amarillento suave, un amarillento suavito. O sea, es como un amarillo mezclado con la anemia. Es un color muy tenue, como un amarillo bebé. Las señoras le dirían, las señoras, las mamás dirían que es como un amarillo bebé. Bien, la ictericia rubínica es la ictericia que se da por las lesiones hepatocelulares, o sea, es característica de las hepatitis. Y en este caso tenemos un amarillo pollito, un amarillo pollito. Y en el caso de las ictericias que se ven, las ictericias verdínicas son las ictericias que se ven, son las ictericias verdínicas que son las que se ven con el ítero verdoso. Y el ítero verdínico se ve con la colestasis intrahepática. Ese es el problema. Se ven las pacientes embarazadas, en las pacientes que tienen cálculos intrahepáticos dentro del parénquima hepático, y ahí tenemos entonces, ahí tenemos entonces ese ítero verdínico. Y en el caso del ítero melánico, es un ítero característico como un ítero, por ejemplo, como un ítero, el ítero melánico es un ítero, el ítero melánico es como un ítero terroso. ¿Entiendes? Es un ítero terroso que se ve como un ítero, es amarillento, pero parecido como, así como el color de la pared, así como el ítero característico de la pared, como si fuera un color verde, o sea, un color, o sea, es como un amarillo mezclado con ladrillo, es característico. Y se ve con muchísima frecuencia en los pacientes que, en los pacientes que tienen, por ejemplo, tumores de cola de páncreas, por ejemplo, y este ítero melánico es muy frecuente en ese tipo de pacientes y además de eso es un ítero que se caracteriza por ser bien agresivo, bien difícil de resolver, dura por mucho tiempo, genera mucho prurito en la piel, lesiones de rascado, bien, se acompaña de pérdida de peso también. Ahora, entre otras de las alteraciones que tienen que visualizar ustedes en la piel es la higiene y las lesiones. Generalmente el tema de la higiene y el tema del uso del baño en los pacientes, la higiene de la piel, bien asociado a un fenómeno cultural. Normalmente las personas se deben bañar todos los días, ¿ya? Tampoco es bueno que se bañen muchas veces al día porque el jabón de baño, que tiene una serie de sustancias antisépticas, no es conveniente, y perfumes y demás, no es conveniente que se use más de una vez al día porque puede generar daño, ¿no? Ese es el tema. Ahora, con respecto a las lesiones, generalmente la piel está, normalmente se pueden ver una serie de cicatrices, pliegues, aparte de las efélides que son normales y lunares que son los nevos. Vamos a ver ahora cuáles son las lesiones de la piel que se pueden ver a la inspección, cómo se clasifican y los tipos de lesiones son preguntas de examen también. Fijo, fíjese que le estoy avisando. Ahora, con respecto a la palpación, vamos a ver la humedad, vamos a ver si la piel se encuentra tibia, si la piel se encuentra húmeda, si la piel está seca o no, si la piel es gruesa. ¿Bien? La temperatura se toma con el dorso de la mano, o sea, se percibe la temperatura con el dorso de la mano, no con la palma de la mano. O sea, ustedes nunca tocan al paciente con la palma de la mano, porque porque debido a que con la palma de la mano ustedes agarran cualquier objeto. Si se tocan ahorita la palma de la mano, a ver, tóquense la palma de la mano, ustedes se van a dar cuenta que la piel de la palma de la mano es más gruesa que la piel del dorso, ¿sí?
y sobre todo las chicas que están usando crema, en la piel del dorso, ustedes continuamente usan crema y la piel del dorso es más suave. Entonces, por lo tanto, la piel del dorso de la mano tiene más corpúsculos de Pacini para temperatura. Entonces, cuando ustedes perciben, o sea, cuando usan el dorso de la mano o sea, para medir la temperatura, es mucho más sensible. Ahora, el grosor de la piel, por supuesto, no tienen por qué saberlo, pero sí, evidentemente, hay grosor de la piel distinto para cada parte del cuerpo. El grosor de los párpados no es igual que el grosor de la piel de los miembros inferiores, superiores, inclusive de la planta del pie o de las regiones de la piel que tienen roce continuo, ¿no? Es importante de que hagan un pliegue para que perciban el grosor de la piel de la turgencia. Y aquí tenemos las famosas lesiones primarias y secundarias. ¿Cuáles son las lesiones primarias y secundarias? Aquí tenemos, son aquellas que se desarrollan como resultado directo de la enfermedad. Y aquí tenemos, por ejemplo, las máculas, pápulas, nódulo, tumor, pústula, vesícula y roncha. ¿Bien? Cuando vemos las máculas, vamos a ver qué es cada una de estas, vamos a verla en foto para que vean cómo se desarrolla. Y las secundarias son aquellas que evolucionan a partir de las lesiones primarias. Entonces, aquellas que evolucionan a partir de las lesiones primarias son escama, costra, cicatriz, úlcera, escoriación, liquenificación, hiperpigmentación e hiperkeratosis y fisura. Vamos a verlas ahora. Vamos a empezar por las máculas. Las máculas son cambios de coloración de la piel sin alteración de relieve, consistencia o espesor, que pueden ser vasculares o pigmentarias. Cuando hablamos de máculas, hablamos de eritema, por ejemplo, cianosis pasiva o venosa y telangiectasia. En el caso del eritema, se ve, por ejemplo, por la congestión activa arterial. Esto se puede ver con frecuencia, por ejemplo, las máculas, el eritema solar. Las telangiectasias son malformaciones vasculares que se ven en los pacientes, por ejemplo, con alteraciones hepáticas crónicas. Y las máculas pigmentarias, por ejemplo, el melasma es característico del embarazo, típico del embarazo, que desaparece de forma normal después de que se acabe el periodo de lactancia. Sabemos que el vitiligo es una falta de pigmentación, que es una enfermedad. Las púrpuras se ven generalmente como un trastorno de los factores de la coagulación. La ictericia ya lo vimos. Y los tatuajes se describen como máculas pigmentarias, aunque son infligidas, ¿no? O sea, son creadas. Miren, por ejemplo, estas son máculas vasculares. Aquí tienen el eritema solar, por ejemplo. Tienen el eritema. Acá tienen el eritema. Acá tienen eritema viral. Estas son máculas. ¿Qué pasa con las máculas? Las máculas son formaciones hiperpigmentarias o pueden ser hipopigmentarias, cualquiera de las dos. O sea, muy coloreadas o menos coloreadas, pero no generan una sobreelevación de la piel. Están al mismo nivel de la piel. ¿Ven? No se sobreeleva. Y por supuesto, no desaparecen a la vasopresión. O sea, perdón, desaparece a la vasopresión. Sobre todo si es vascular. Vean aquí el melasma del embarazo o cloasma del embarazo, lo mismo. Son las manchas que tanto terror le tienen las embarazadas en la cara. Aquí tienen vitiligo. Ven que están al mismo nivel de la piel. No están sobreelevados. Ahora, las pápulas también tienen cambios en la coloración, pero están sobreelevadas. ¿Ven? Tienen bordes definidos y están sobreelevadas. Ambas son lesiones primarias. Miren estas pápulas que bien se ven. ¿Ven? Sobreelevadas, bien definidas. Miren acá. Bien redonditas. Miren acá, miren esa mácula, esa pápula, perdón, por urticaria. Miren el borde bien definido,
bien definido, completamente. Y acá miren como picadas de mosquito, por ejemplo. Las picadas de cualquier insecto, lo que se levanta es una pápula. Miren, miren esa pápula. Si soy yo, hago un choque anafiláctico. Miren esas pápulas, por ejemplo. Las lesiones de piel son muy desagradables. La verdad que las personas los colegas que deciden hacer dermatología son muy valientes, pues son muy desagradables. Líquen plano. Ahora, las placas son lesiones también que suelen ser duras, definidas, pero extensivas. Miren las placas. Una placa completa de erisipela, de psoriasis. Totalmente complicado. Miren, por ejemplo, las vegetaciones también son lesiones primarias. Miren los condilomas. Como pueden ver, bien desagradables. Las verrugas, condilomas. Las verrugas vulgares también son lesiones primarias. Los nódulos, 1, 2, 3, 4, 5. Tubérculos, un forúnculo con una abertura. Forúnculo, 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 forúnculo. Aquí tienes tumores, algunos malignos y otros benignos. También son lesiones primarias. Ahora, como lesiones secundarias, esto se repite, tenemos las lesiones que se derivan de las primarias. O sea, cuando esas primarias evolucionan, se convierten en secundarias. Y aquí tenemos las escamas, por ejemplo, costras o crostas, como dicen en portugués, escaras o úlceras por presión, fisuras, erosiones, ulceraciones y escoriación. Vamos a ver imágenes, por ejemplo. Aquí tienen escamas, miren esta piel reseca, como va perdiendo así como escamitas, estos son escamas. Esta piel se fisura con mucha facilidad y tenemos entonces otra lesión primaria en la misma, digo secundaria, en la misma área. Aquí tienen fisuras, úlceras. Estas fisuras duelen increíblemente. Úlceras por decúbito, miren, todo ese tejido hay que eliminarlo porque está desvitalizado. Úlceras venosas. Esto acá no le duele porque ese tejido está completamente desvitalizado, pero esta sí duele tremendamente. Porque acá tenemos un problema vascular, pero no neurológico. Acá sí murió todo. Cicatrices, queloides, también son secundarias. Y aquí tienen la descripción de un examen físico de la piel dentro del examen físico general completamente normal. Color, pigmentación, higiene, lesiones, humedad, temperatura, textura y grosor, turgencia, movilidad, lesiones de piel, consistencia, sensibilidad, todo. Ok, vamos a las faneras, cabello y uñas. Con respecto a los cabellos o pelos, como lo quieran llamar, generalmente son producciones filiformes de la epidermis que varían de acuerdo a la parte del organismo que tiene una serie de denominaciones. Cabello, por ejemplo, del cuero cabelludo, ceja de las arcadas suprapitarias, pestañas, barba del cabello, bigote, pelo así, las pubis, vellos, lanugo, en caso de el cabello rudimentario del niño pequeño. Ahora, ¿qué me tiene que interesar a mí del cabello? La cantidad, la distribución, la implantación y, bueno, la calidad.
Con eso es suficiente para que yo tenga en cuenta. Ahora, aquí viene una serie de diapositivas donde va describiendo el cabello por edades. Eso no me interesa que se lo sepan, por si acaso. No me interesa que lo conozcan. ¿Bien? Para nada. ¿Sí? Así que totalmente tranquilo, que no es de mi interés. Relajado con eso. Pero sí tienen que saber de que sí hay una serie de cambios con respecto a la edad, el sexo, la raza, que son completamente comunes. ¿Bien? Esto lo voy a pasar, pues no es necesario. Pero sí debemos saber de forma general el color, ¿ya? No me interesan los cambios en el color del cabello, por favor, en función del tema de que si el cabello, de que si de repente se hizo las iluminaciones o se lo rizó, se lo planchó, no para nada, ¿bien? Si hay alguna alteración de color que sea patológica, como por ejemplo la desnutrición, que los niñitos tienden a cambiar el color y a ser más rubio, o de repente tienen el signo de la bandera, que es característico de la desnutrición, que es lo mismo color y pigmentación, la cantidad, si hay escasa implantación, si hay buena implantación, textura, si es quebradizo, ¿bien? O no, si hay buena distribución, si está bien distribuido en todo el cráneo, y si hay buena higiene. ¿Bien? Perfecto. Ahí tiene, por ejemplo, un ejemplo, o sea, pelo o cabello de buena higiene, de color, pigmentación, cantidad y textura, distribución normal, de acuerdo a su edad, sexo y raza. Ya está, no es más, no hay que complicarse más. En las uñas debemos describir el aspecto, forma, resistencia, color y crecimiento. O sea, en realidad las uñas deben crecer aproximadamente, deben tener este espesor. Las uñas crecen rápido, crecen más rápido, por supuesto, en los niños, porque tienen una tasa de crecimiento más alta. Generalmente el color es uniforme. Vamos a ver algunas alteraciones. Esto es lo que más me interesa, por ejemplo, de las uñas, el tiempo de llenado capilar. O sea, cuando presionan ustedes la uña con el otro dedo y se pone blanca, presiónenla y van a ver que se pone blanca. Ahí se van a dar cuenta de que evitó la circulación de la uña. Es por eso que cambió de color. Y cuando liberan la presión, se colorea de nuevo. Esa coloración debe ser en menos de 3 segundos. Si es en mayor de 3 segundos, es porque el paciente tiene una hipoperfusión periférica. Y aquí tienen algunas de las anormalidades principales que se pueden encontrar en la uña. La platoniquia, que es la uña plana, la coiloniquia, que es la uña cóncava, la uña en cuchara, asociada al déficit de hierro, la uña en vidrio de reloj, la uña en ángulo mayor de 160 grados, son uñas gruesas, redondeadas, la onicofagia, el paciente que se come las uñas, onicorexia, las uñas frágiles, onicomicosis cuando está infectada por hongo, onichaurasis porque hay hipertrofia, o las líneas de Beu cuando está deshidratada. Perdón, con líneas transversas por malnutrición. Entonces tienen que describir forma, color, lesiones. Y aquí tienen un ejemplo de los elementos que vamos a ver en el examen físico hasta este momento. Hasta este momento, fíjense que comienzan por el biotipo, que lo vimos en la clase anterior, fase, actitud, marcha, peso, talla, temperatura, falta presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, piel, mucosa, cabello, uñas. Por ahí vamos. Y nos faltaría el tejido celular subcutáneo. Ahora, voy a ver si tienen alguna duda por aquí. ¿Tienen alguna duda por aquí? Escríbanme dudas que tengan por aquí para irlas contestando antes de pasar al otro. Aquí hay 67 personas. Voy a chat, eso me digo. Déjenme a chat. ¿Y por qué hay 67 personas? Tenemos invitados. Invitados, ouvintes. Está bien, no hay problema.
A ver, voy al chat. A ver, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, y ya, voy para allá. Ah, presente. Cha, cha, cha. Ah, aquí está la gente diciendo, no, yo estoy presente, lo que no tengo micrófono. Ah, qué cool. Está bien. Lucila Yumi, no más presente. Ya, doctor, entonces, los muchos moretones que se presentan en las personas con lupus pueden llegar a afectar a la bilirrubina indirecta. Si son moretones pequeños, pero aislados, no tiene por qué afectarla, no tiene por qué afectar, Daniela. Si son, normalmente lo que afecta para la bilirrubina indirecta son los que son muy grandes, o sea, tendría que ser un hematoma grande, un hematoma masivo. Eso se ve, por ejemplo, en personas que han tenido accidentes de tránsito, por ejemplo, o traumas severos que tienen un hematoma excesivamente grande, hematoma, por decirte que tenga 500 ml de sangre, y que esos hematomas no se evacúan, al final se van reabsorbiendo. Entonces sí, eso sí te puede generar un desequilibrio de la bilirrubina. Bien. Daniela, lograste ponerte en el grupo de WhatsApp, si no te anexo ahora mismo. Déjame fijarme si lograste entrar. Un segundito. Ah, sí, te uniste. Perfecto. Ok. Otra pregunta. ¿Todos presionaron sus uñas? Sí. Eso, Raúl Lucas, sí. Lo que te decía era que se presionaban las uñas, ya, para que se dieran cuenta de que cuando se presionan con un dedo, con otro dedo se presionan las uñas, ya. A ver, déjeme ver si... Doctor, Sí, perdón que lo moleste, tenía una duda en cuanto a las verrugas planas. Dijo que es ya. por el aumento de la celularidad. ¿Eso se puede deber también a una infección viral, el VPH? Se puede, ¿cómo no? Se puede, sí. Se puede. No todas, pero sí, puede ser. Eso se hace, Renato, ¿no? Mira, eso se hace o sea, cuando aparece se hace una biopsia. Se obtiene una biopsia y de ahí se analiza y se sabe si es por HPV. Sí, puede ser, tranquilamente. Lleva En tratamiento. caso de que no sea por ese virus, ¿cuáles serían otros factores en donde puedas tener esas verrugas? Se puede dar en algunos casos, en algunas enfermedades se genera por incremento, por algunos tipos de crecimiento exagerado. Hay algunos trastornos a nivel de la piel por crecimiento, por algunos trastornos. Ah, estaba el doctor Galloso aquí. Se fue, entró y se fue. Eh, Te decía que en algunos casos, mira, la verdad no es mi área, porque eso lo ve dermatología generalmente, pero sí he visto que hay una serie, sí he visto de que hay una serie de factores de crecimiento que se descontrolan desde el punto de vista genético, que sí pueden generar este tipo de celularidad y que aparecen cada cierto tiempo. Generalmente los dermatólogos lo que hacen con esto es que lo queman con láser. Lo queman y en algunos pacientes generalmente cada cierto tiempo vuelve a aparecer. Pero hasta dónde más sí, pero sí lo he visto por HPV. Por esta razón es tan Ok, importante, sobre todo gracias. vacunarse, en el caso de las chicas, ¿no? Pero bueno, hay un gran tema con respecto a este asunto de la vacunación que están en contra de la vacuna por gusto, porque en realidad no hay problema. ¿Por qué la ictericia melánica ocasiona escozor? Porque sube mucho la bilirrubina, muchísimo. La bilirrubina generalmente tiene un rango, lo normal es que se mantenga sobre 1, puede subir hasta 20 y tantos, 30 y tantos. Imagínate, sube desmedidamente. Porque generalmente, imagínense de que va subiendo continuamente cuando la persona, todo radica en que el problema está, ubíquense que el ítero melánico es un ítero que se da normalmente por una compresión extrínseca de la vía biliar. Tienes un tumor, que generalmente es de páncreas por la proximidad, que está obstruyendo la vía biliar desde afuera. Es por eso que le digo que es extrínseco. Comprime desde afuera, ¿verdad? Comprime la vía y al comprimir desde afuera,
¿verdad? Hace de que se eleve tremendamente la bilirrubina. Y en lo que el paciente, que generalmente estos tumores son asintomáticos, lamentablemente, se descubre que se hacen los estudios, que ingresa, que va a cirugía, la bilirrubina sube por día. Sube por día. Cuando el paciente sale de quirófano, es literalmente más amarillo que un huevo. Y de ahí entonces que empieza a bajar la bilirrubina. Y cuando sale, y ya generalmente cuando ya se detecta que el trastorno es pancreático, se suspende toda alimentación. El paciente ingresa con dieta cero, absolutamente cero, para no generar ningún tipo de actividad pancreática, para que tengan idea. Entonces sube desmedidamente y entonces hay que esperar que baje esa bilirrubina de a poco. Porque además la bilirrubina puede impregnarse también en el sistema nervioso central, en los núcleos basales. Vamos a ver si hay más preguntas. Creo que sí. No, ya ni más preguntas. Porque la bilirrubina ingresa en el tejido celular subcutáneo. Se impregna en el tejido celular subcutáneo y genera como una especie de efecto inflamatorio alérgico. Y por eso es que pica. Ok, es por eso. Pero en el ítero rubínico, en el ítero, o sea, en el ítero flavínico no pasa, porque es mucho más leve, mucho más leve. En el ítero verdínico puede ser, pero muy poco. Es más que todo en el melánico porque se eleva demasiado, tremendamente. Los hematomas, sí, los hematomas pueden estar asociados a patologías hepáticas, ¿cómo no? Los hematomas pueden estar asociados a patologías hepáticas mucho porque sencillamente recuerden que en el hígado es donde se producen los factores de la coagulación y cuando los factores de la coagulación están alterados, el paciente está más propenso a generar trastornos de la coagulación. Entonces aparecen púrpuras y pueden aparecer hematomas espontáneos, ¿ya? Recuerden que a partir de la vitamina K también se genera la trombina, que es un papel fundamental en la formación, en la fijación o estabilización del coágulo. Es por eso de que también el funcionamiento hepático adecuado juega un papel importantísimo en la coagulación. Entonces sí, genera un daño. Sin duda que sí. ¿Qué es lo más importante? En el caso, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, lo que se usa comúnmente el tratamiento para la recuperación hepática en este momento está en pañales, por varios motivos. Uno, los medicamentos que tenemos a nuestra disposición no son tan buenos y en segundo lugar son muy costosos. Lo que usamos primeramente de primera línea es la vitamina K. Usamos vitamina K endovenosa porque la vitamina K es un precursor de la vitamina K es un precursor inicial de la elaboración de la protonina. Entonces, esa es la única forma en la mano que tenemos de resolverlo. Pero generalmente lo que usamos prácticamente con el hígado es tratamiento paliativo. Usamos vitamina K y usamos albúmina solamente. Es lo único que podemos usar inicialmente. Existen para ayudar, para colaborar el hígado, digamos, desde el punto de vista exógeno, el uso de fibrinógeno. El fibrinógeno viene como medicamento, lo que pasa es que es bastante costoso. Porque llega un momento de que por mucha vitamina K que le pongas, si el hígado está exageradamente dañado, no lo puede transformar. No hay forma que lo pueda transformar en protombina y por lo tanto el paciente de cualquier manera sigue haciendo un daño. O sea, sigue haciendo trastornos de la coagulación. ¿Bien? ¿Otra pregunta? ¿Hay más? Creo. Déjame ver, sí, hay más, sí. A ver, doctor, algunas personas muy jóvenes ya presentan cabello blanco. ¿Cómo se puede definir eso? Eso es hereditario. Digo, hasta donde yo sé, eso es hereditario. Es el cabello encanecido por herencia. Eso, de verdad, realmente desconozco a qué gen va asociado, pero sé hasta donde yo sé es hereditario. Ey, espérense que se me fue el chat. Ok. Ahora, ¿por qué se produce la erisipela? Ya, la erisipela
es un proceso infeccioso. Es un proceso infeccioso de la piel que generalmente se da por una puerta de entrada. Esa puerta de entrada esa puerta de entrada hace de que se genere o sea, entra, a ver cómo te digo, la puerta, alguna fisurita, alguna heridita, por muy pequeña que sea, inclusive hasta microscópica, a veces no es demasiado visible a los humanos, ingresan bacterias, entran al tejido celular subcutáneo, generan una celulitis que se esparce a través del sistema linfático y generan toda una infección en un área localizada del tejido celular subcutáneo, que en realidad es lo que genera la erisipela. Y así es como genera toda una placa, que es como lo vimos a nivel de lesión primaria de la piel, infecciosa a nivel de esta región. Entonces se trata con antibióticos por 7 a 10 días, antibióticos que perfundan a nivel de la piel, de amplio espectro, pero generalmente que sean antibióticos que sean activos frente a los gram positivos, porque como son, generalmente se da por gérmenes gram positivos, porque son los gérmenes que son saprofítos a nivel de la piel, ¿no? Efecto del sol, sí. De hecho, la ictericia fisiológica de recién nacido se resuelve con la exposición al sol. En realidad no es al sol, es a la luz. La luz blanca es lo que desactiva la bilirrubina a nivel de la piel, ¿no? No es el sol como tal. Porque inclusive se les pone al bebé al primer sol de la mañana, que tiene bastante infrarrojo y bastante luz blanca, ¿no? Ya después que el sol es rico en rayos ultravioleta, ya hay que retirar al bebé, que es después de las 11, día máximo, 10, 11 ya hay que retirarlo, ¿no? Porque además ya calienta. Inclusive los niños que se quedan internados en el hospital se exponen a luminoterapia, porque la luminoterapia lo que tiene es luz blanca nada más. Las mamás suelen hacer eso porque es lo que hay que hacer, ¿no? No todos los niños suelen tener ictericia fisiológica de recién nacido, porque hay niños que tienen la suerte, en este caso la mayoría, de que el hígado, nacen con el hígado maduro y el hígado automáticamente empieza a producir gluconeotransferasa. ¿La psoriasis es una enfermedad del sistema nervioso? Sí, la psoriasis es una enfermedad del sistema nervioso que tiene una repercusión en la piel. Es por eso que es una lesión primaria, porque es una manifestación de la piel. Es una manifestación de la piel, pero a partir de un proceso en otro sistema. Cuando nacen con ictericia, si entran en incubadora, es porque son prematuros o porque tienen otra dificultad y aparte necesitan luminoterapia. Pero para luminoterapia no necesitan incubadora, no es necesario. Se puede hacer en la cervocuna o directamente al lado de su mamá, en el cuenero. ¿Qué es lo que ocasiona que personas con lupus presenten manchas amargosas? Las lesiones en alas de mariposa en la región malar son manifestaciones propias de la enfermedad y es una manifestación de la colagenopatía. No tiene que ver específicamente con nada que tenga que ver con la ictericia. Es una expresión de la piel de la colagenopatía a nivel de la piel y se expresa en la región malar porque la región malar es la que más expuesta está al sol por la región de la cara. Es por eso que aparece ahí, ¿no? Fíjense que cuando la persona con lupus le aparece esta lesión a nivel de la piel es precisamente porque se ha expuesto al sol. Es por eso que siempre se le indica que tiene que salir con un sombrero o con algún tipo de protector. ¿Cuál sería la diferencia entre las pápulas urticarias físicas de las anticolinérgicas? No, en realidad las colinérgicas han sido sencillamente a lo que se refiere con colinérgica. Parece que, ¿por qué esto me sale así? A ver, un momentito. A ver, un segundito. Ya. Cinder. Ay, espera un momentito, que aquí se formó un chiverío con esto. Ya. Las urticarias son lesiones en la piel que tienen un punto de origen desde el punto de vista, tienen un punto de origen a ver, le repito, la urticaria tiene un punto de origen en relación con
la urticaria es una manifestación de la piel que tiene como punto de partida o sea, una reacción alérgica, ¿ya? O sea, se expresa a nivel de la piel, pero el proceso que la desencadena es un proceso alérgico, ¿bien? En el caso, en la imagen se refería a algo colinérgico porque lo que sucede es de que seguramente le han puesto algún medicamento de tipo colinérgico y le ha hecho una reacción. Las urticarias pueden ser por picada de algún, de algún insecto, por exposición a alguna sustancia, por algún fármaco, por cualquier sustancia que le pueda generar un proceso alérgico al individuo. O sea, es netamente idiosincrático y le sucede solamente a ese individuo. ¿Por qué el gluten causa alergia y edema? Porque por el mismo motivo, porque esas personas son alérgicas al gluten y son reacciones idiosincráticas. El pitaí, mira, eso en realidad, el pitaí es como un sarpullido, es un tipo de lesión que se aparece con el calor. La verdad, eso te lo tendría que responder. Eso parece algún tipo eso parece algún tipo de hongo que aparece específicamente con la humedad y que se resuelve netamente resolviendo el tema, eliminando el hongo, digamos. O sea, es por esa razón de que cuando se le pone alguna loción secante al pitaí como tal, ¿ya? Es por eso de que cuando le pones alguna loción secante a la región que tiene pitaí, desaparece rápidamente. ¿Bien? Una reacción alérgica, una reacción alérgica, sí. ¿Qué pasó? Antonio, no entendí su pregunta. Antonio, sí, la urticaria es una reacción alérgica. Sí, es una reacción. A ver, es una manifestación cutánea de una reacción alérgica. Es una manifestación cutánea de una reacción alérgica. Eso es. O sea, lo que pasa es que a algunas personas inclusive le sale, o sea, tienen manifestaciones cutáneas por trastornos inclusive desde el punto de vista psiquiátricos, inclusive pueden tener hasta manifestaciones en la piel. Es por eso también de que un ejemplo de esto es la psoriasis, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? En el caso, por ejemplo, del gluten, que me lo preguntan más arriba, es una reacción alérgica, pero en el tubo digestivo, que es otra de los lugares en donde puede manifestarse trastornos alérgicos, en el tubo digestivo. Bien, nos dice la urticaria de alguna persona que se le sienta cuando hace frío. Al frío, como no, en temperatura baja, igual que hay personas que hacen rinitis al frío, rinitis a la humedad, rinitis al polvo ambiental, rinitis a los ácaros, bien, de la misma manera, como no, usted le pone hielo y genera una reacción alérgica a una urticaria. De la misma forma lo hacen, por supuesto, lo hacen igual. No deben, lo que sencillamente, cada día tenemos más personas con procesos alérgicos a situaciones más disímiles por el sencillo hecho de que tenemos cada día más alergenos. Y eso se da, mi querida amiga Daniela, por el hecho de que cada día tenemos más perfumes de todo tipo y de toda clase en las exposiciones del ambiente. No, el color azul, el color azul es por el incremento es por el incremento de la carboxihemoglobina. No, si tienes alergia al alcohol en gel, estamos realmente con un problema, Daniela. En estos días esto es un problema. Realmente es un problema. Jefferson, el,
te decía que el color, o sea, el color azul es por el incremento es por el incremento de la de la carboxihemoglobina. El problema radica de que se queda una acumulación, o sea, como tenemos un trastorno en el retorno venoso, hay una acumulación de sangre venosa y por supuesto un incremento del CO2 en la zona en donde tenemos la cianosis. En el caso, Daniela, de los alcoholes en gel, si hicieran solamente el alcohol en gel puro, pero es que el problema está de que se desgastan echándole, por ejemplo, perfumes u otras sustancias para darle inclusive la textura que tiene, u olores y demás, que es lo que generalmente provoca alergia. Ahí está el tema, ¿no? Y eso es lo que generalmente no debiera suceder, ¿ya? Inclusive están haciendo combinaciones de alcohol en gel con clorhexidina, que me parece un poquito exagerado. O usas un antiséptico o usas otro, pero tampoco es necesario usar tantos al mismo tiempo. ¿Bien? Ese es el tema, ¿no? Entonces trata de usar alcohol diluido normal y listo, líquido. Yo mismo soy alérgico a la mitad o a prácticamente todos los perfumes que hay. Entonces ese es el problema, ¿no? Depende de la persona, por supuesto, depende de la persona, le puede provocar, porque el problema radica que todos no lo hacen con la misma sustancia, lo hacen con múltiples sustancias, con sustancias en extracto, y cualquiera de ellas le puede generar una reacción idiosincrática a cualquier persona en cualquier minuto. No significa que sea igual. Inclusive eso le va a pasar a ustedes con múltiples medicamentos. Pueden usar, por ejemplo, un antibiótico en un paciente que va tomando ese antibiótico durante 5 días, le cambiaron o sea, están usando el mismo antibiótico, pero de otra marca, de otro productor, o sea, de otro proveedor, de otro laboratorio, a partir del 6.º día y le generó una alergia. ¿Y por qué? Porque el otro productor usa el mismo principio activo, pero con otro excipiente, y el excipiente es lo que le ha provocado la alergia al paciente. Bien, ahí tenemos uno de los grandes problemas, de los tantos que tenemos ahora. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, hasta aquí lo vamos a llevar hoy porque el tema que su siguiente es un tema muy largo y no lo podemos partir a la mitad, porque si no, no lo van a entender. El tema de mañana es un tema muy largo, extremadamente importante para el examen. Bien, así que necesito que todos estén en línea porque es un tema muy, muy, muy importante porque es el tema de edema. Bien, y nos vamos a consumir todo el tiempo. ¿Listo? Y necesito que estén bien concentrados. ¿Está bien? Bueno, si no hay más preguntas, muy buenas tardes a todos. Puedes darle, eh, parar de grabar. Ya, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.